Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este nuevo tutorial. Bastante tiempo sin grabar un video, así que ahí estamos de vuelta. A veces por un tema de tiempo, ¿cierto? Cuesta un poquito atenderlos a ustedes. Bien, ok, hoy día, dentro de lo que es la línea cultura y clima organizacional, vamos a trabajar una encuesta de clima, pero la gracia es que vamos a trabajar una encuesta muy sencilla. Ya hemos trabajado clima en los videos anteriores. Sin embargo, hemos trabajado la encuesta estándar de clima, la encuesta, ¿cierto?, que contiene 21 dimensiones y a su vez es muy larga y quizás podría ser un poco compleja para empresas pequeñitas con pocos trabajadores. En la ocasión anterior trabajamos una empresa con miles de trabajadores. Entonces, a raíz de eso surge la necesidad de hacer una encuesta simple, ¿cierto? Muchos alumnos me han preguntado, profesor, ¿cómo lo hago si es una empresa pequeñita, ¿cierto? Con 50 trabajadores. Entonces, no será muy complejo la encuesta estándar con 21 dimensiones, 62 preguntas. Entonces, lo que vamos a ver en el video hoy es cómo yo puedo generar una encuesta para una empresa pequeñita, ¿cierto? O sea, más bien personalizar una encuesta y que además sea muy sencilla. Entonces, ese es el objetivo del video de hoy, ¿ya? Probablemente esto le va a servir para que puedan hacer un trabajo de colegio, la universidad, o incluso la pueden aplicar en una empresa pequeña, ¿ya? Si usted es estudiante o bien tiene una empresa pequeñita, trabaja en una empresa pequeña, entonces hoy les voy a enseñar cómo se trabaja una encuesta, cómo podemos simplificar al máximo, ¿ya? Y no solo eh, elaborar la encuesta, sino que cómo la puedo trabajar, ¿cierto? Que es la parte que no he enseñado en el video anterior, cómo yo puedo llegar a los porcentajes, ¿ok? Entonces para eso yo preparé aquí un caso que estoy trabajando con mis alumnos. Este caso se llama Denim Design, es una empresita eh, pequeñita, ¿ya? Aquí no les voy a leer el caso en honor al tiempo, pero a modo general, ¿cierto? Les cuento que una empresa que se dedica a lo que es la modificación del jeans, ¿ya? Lo que hace esta empresa, em, le hace transformación del jeans a empresas grandes, ¿ya? Por ejemplo, una empresa como Levi's hace sus pantalones em, y lo manda, por ejemplo, a Denim Design, que le hace modificaciones, ya con distintos tipos de procesos. Es una empresa que partió, ¿cierto? Hace 10 años, aquí yo puse ficticio en todo caso, hace 10 años en Chile, todo iba de viento en popa hasta que llegó el tema del estallido social que tuvimos acá en Chile, y luego la pandemia COVID-19, entonces afectó ahí, ¿cierto?, a la empresa en distintos aspectos. En términos generales, Denim Design tiene 52 colaboradores, ¿ya? Un gerente, 6 personas que trabajan en el área administrativa, lo que son 32 personas en el área de producción, logística y bodega 6, ventas 3 y servicios, aseo, seguridad 4 personas. En total, 52 colaboradores. Luego aquí está el plan estratégico de la empresa. Siempre es importante tener en cuenta cuál es el propósito, la visión, la misión, los valores y sobre todo lo que son los objetivos que tiene la organización. En este caso aquí tiene dos objetivos. ¿Ok? Y luego, con base a lo anterior, entonces tenemos aquí lo que son algunas problemáticas que se han presentado en la empresa. Por ejemplo, hay una baja en la productividad del 18%, hay una rotación del personal del 30%, aumentos de reclamo, ¿cierto? Por temas legales, acá en Chile, quien fiscaliza eso es la Inspección del Trabajo, aumento en multas por incumplimiento en materia laboral, aumento de la tasa de accidentabilidad de un 13%, aumento de licencias médicas por estrés laboral y conflicto entre áreas, entre trabajadores y entre jefaturas. ¿Ya? Entonces, es solo para poder contextualizar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, eh, vamos a suponer que se nos pidió, ¿cierto?, investigar el clima organizacional y considerando el contexto, considerando las características de la empresa,
el objetivo es que podamos hacer una encuesta muy sencillita, muy, muy, muy fácil, pero que le va a permitir, ¿cierto? De igual forma, cuantificar, ¿cierto? El clima organizacional, ¿ok? Entonces, algunos conceptos a tomar en cuenta. Cuando vamos a elaborar una encuesta, es necesario, ¿cierto?, considerar algunos ítems. Para poder elaborar una encuesta que permita de forma efectiva diagnosticar el clima organizacional de una empresa, se debe considerar a lo menos los siguientes factores, ¿ya? En primera instancia, debemos considerar que la encuesta tiene que estar apegada a la realidad de la organización, ¿ya? Esto nos lleva al punto de que no existe una encuesta es única para todas las empresas, sino que cada empresa tiene distintas realidades y características. En este caso, ahora estamos trabajando en una empresa muy pequeñita. Entonces, por supuesto que a la hora de elaborar la encuesta, plantear las preguntas o afirmaciones que va a tener la encuesta, tiene que estar apegada a la realidad de la organización. Otro punto importante es que debe previamente basarse en un diagnóstico general. El diagnóstico de clima es muy especializado, valga la redundancia, es para investigar el clima de la organización. Pero, sin embargo, yo tengo que tener con anticipación un diagnóstico previo, ¿ya? Un diagnóstico que puede ser, ¿cierto? O provenir de distintas herramientas, como es un diagnóstico FODA, un PESTA, una cadena de valor, 5 fuerzas de Porter y, ¿cierto? Hay varias herramientas más. Pero el hecho es que yo debo contar con un diagnóstico previo, con anticipación. Otro punto es que la encuesta debe ser simple, precisa y concisa. O sea, una encuesta no puede ser compleja porque debemos considerar el público objetivo, ¿cierto? Debemos considerar quién va a responder la encuesta. Y en una organización tenemos, pero variados tipos de trabajadores, distintos niveles de educación, niveles socioeconómicos. Entonces la encuesta tiene que ser sencilla, ¿ya? Además que no debe ser, ¿cierto? Como decimos acá en Chile, latera, ¿cierto? No debe ser poco más una prueba, ¿cierto? De la universidad. Tiene que ser algo muy fácil de responder. Las preguntas tienen que estar planteadas de forma muy clara, pero la forma de responder tiene que ser también muy sencilla, ¿ya? Ojalá que me permita que el trabajador no tenga que escribir tanto, no tenga que interpretar tanto. Debe ser homogénea, que significa que la encuesta de clima tiene que ser igual para todos. ¿Ya? Si yo voy a encuestar a todas las personas de la organización, no puede ser distinta. ¿Ya? Es decir, las preguntas o afirmaciones y la forma de responder debe ser igual para todos. Para todos. ¿Ya? Esa encuesta me tiene que permitir encuestar tanto al gerente como al último trabajador de la estructura organizacional. Y algo muy importante, debe ser susceptible a tabulación. ¿Qué significa eso? Que su respuesta yo tengo que encontrar alguna forma de poder tabularla, de llevarla a número. Por muy sencilla que sea la encuesta, yo tengo que poder llevarla a número. ¿Para qué? Para que sea cuantitativa. Tiene que ser cuantitativa la encuesta. Si no, no sirve, no me va a permitir llegar a un gráfico. ¿Ok? Entonces, con base a eso, en la parte basarse en un diagnóstico previo, ¿cierto? Aquí voy a tomar un trabajo de un alumno. Lo que se hizo aquí fue un análisis FODA, ¿cierto? El análisis FODA es una herramienta muy sencilla, muy, muy práctica en realidad, porque me permite investigar tanto lo positivo como lo negativo, lo interno y lo externo de la empresa. Positivo, las fortalezas y oportunidades que tiene la empresa. Negativo, las debilidades y amenazas. Internas, las fortalezas y las debilidades. Son variables las cuales nosotros, ¿cierto? Tenemos, ¿cómo se dice? Influencia en ellas. O sea, podemos hacer algo. Con lo interno, yo puedo modificar. En cambio, lo externo es un poco más complejo, ¿cierto? Como son las oportunidades o sobre todo las amenazas, quizás no es mucho lo que podemos hacer, ¿cierto? Entonces, en este caso acá, el foco principal va a estar en las debilidades. Y si usted se fija, en las debilidades está la misma problemática que presentaba el caso, ¿cierto? Son todas internas. El tema de la productividad, la rotación, el tema de las multas, el tema, ¿cierto? El conflicto entre áreas. Como podemos ver, eso es netamente interno y negativo, o sea, debilidad. Ahora,
¿Por qué debo, cierto, basarme en un diagnóstico previo? Porque eso me da el contexto de la empresa. Luego nos vamos aquí a lo que es, cierto, las dimensiones de clima organizacional. Si nos apegamos a la encuesta estándar, recuerden que estas tenían 21 dimensiones, las que son claridad organizacional, desafío en el puesto de trabajo, condiciones de trabajo. Voy rapidito porque esto lo trabajamos en los vídeos anteriores. Estabilidad, presión de trabajo, calidad, imagen externa de la empresa, imagen de la alta administración, visión de la supervisión, identificación con la empresa, comunicación a empresa, toma de decisiones, solución de conflictos, retroalimentación del desempeño, coordinación entre áreas, trabajo en equipo, ambiente interpersonal, desarrollo, capacitación, reconocimiento y finalizando con compensaciones. ¿Ya? Es importantísimo considerar que si yo aplico la encuesta estándar, la que trabajamos en los videos anteriores, entonces yo debo considerar las 21 dimensiones. No obstante, si yo quiero personalizar una encuesta y que ésta sea mucho más corta y más sencilla, que no tenga 62 preguntas, entonces yo, en concordancia con el diagnóstico previo que trabajamos, o sea, lo que está aquí en el FODA, yo podría seleccionar solamente algunas dimensiones y no todas, para que mi encuesta no tenga, por ejemplo, 62 preguntas y quizás hacer algo más sencillo con no más allá de 15 preguntas, para que esto sea sencillo y rápido para que respondan todos mis trabajadores y no quede cierto pie para la subjetividad. Entonces, ahí vamos a llegar a la encuesta. Les voy a mostrar la encuesta, un instrumento pero muy ultra sencillo que creé, ¿cierto?, para la organización, ¿ya? Con base a este diagnóstico, entonces, yo seleccioné algunas dimensiones, son solamente 5 de las 21 que existen para que tengamos una encuesta muy sencilla, ¿ya? Las dimensiones son, déjeme hacer un zoom acá, 1, comunicación empresa, ya estimé, ¿cierto? A modo de ejemplo, necesario trabajar la comunicación empresa. Aquí fíjense que yo junté dos dimensiones, el reconocimiento y el desarrollo, ¿ya? Esto nos indica que podemos personalizar la encuesta de acuerdo a nuestra necesidad. Aquí puse una tercera dimensión que es resolución de conflictos. Una cuarta dimensión, esta yo más bien la adapté, ¿cierto? Prevención de riesgo. Esta era la dimensión condiciones de trabajo, pero yo la encasillé o la dirigí netamente a lo que es la prevención de riesgo porque consideré que era importante en nuestra empresa. Hay un área operativa. La dimensión compensaciones. Entonces ahí tengo, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, 5 dimensiones. Comunicación empresa, reconocimiento y desarrollo, resolución de conflictos, prevención de riesgo, compensaciones. Y para finalizar, agregué un sexto elemento que es la satisfacción general de los trabajadores con una sola pregunta. Entonces, como pueden ver aquí, para que sea así como muy cuadrada la encuesta, muy sencilla, yo generé 3 preguntas por cada dimensión. Y aquí viene un punto importante, ¿cierto? ¿Cuál es el enfoque que yo le voy a dar a las preguntas? ¿Ya? Nosotros podemos dar dos tipos de enfoque, positivo o negativo. O sea, cómo yo voy a plantear esas preguntas o afirmaciones. Entonces, si yo la voy a plantear positivo, todas tienen que ser así. ¿Y qué significa eso? Que todas las afirmaciones van a estar apuntando a algo que yo sí quiero que se dé en la empresa. En cambio, yo también la podría plantear con un enfoque negativo. O sea, las preguntas podrían ser de carácter negativo, o sea, elementos que yo no quiero que se dé en la empresa. En este caso, yo me fui con el enfoque positivo. Por ejemplo, en comunicación empresa se plantean 3 preguntas. La primera, me entero oportunamente de lo que ocurre en Denim Design, en la empresa. O sea, es algo que yo quiero, ¿cierto? Segundo, en Denim Design mis opiniones son tomadas en cuenta. O sea, eso es algo positivo. Tercera, en Denim Design solo hay información oficial y sin espacio para rumores. Como pueden ver, las 3 preguntas están planteadas desde un enfoque positivo. Un enfoque negativo sería, por ejemplo, que en la pregunta 2 yo pusiera en Denim Design
mis opiniones no son tomadas en cuenta. Entonces, ¿podría plantear esa pregunta? Sí. El tema está, como lo vimos en el video anterior, es que tendría una pregunta de carácter invertido y eso hace con que sea más complejo quizás la tabulación. ¿Ya? Entonces, recuerden que estamos trabajando en una encuesta muy sencilla. Reconocimiento y desarrollo. Se plantearon las tres siguientes preguntas positivas. En Design Design se reconoce el trabajo bien realizado. La segunda pregunta de la dimensión 2, en Design Design hay posibilidades de ascender a otros cargos. Y finalmente, en Design Design existen requisitos claros para acceder a otros cargos. Y así sucesivamente se plantearon tres preguntas con un enfoque positivo, ¿cierto? A las 5 dimensiones. Finalizando con la pregunta general, ¿cierto? Esto no es una dimensión, sino que es solamente para corroborar la dimensión general. Es, en general, me siento satisfecho con mi trabajo actual. Entonces aquí tenemos la primera parte, seleccionamos de las 21 dimensiones cuál sería interesante trabajar. Eso no fue al azar, sino que fue en concordancia con mi diagnóstico previo, en este caso con el FODO, y luego se plantean las preguntas y yo decido si esas preguntas van a ser con un enfoque positivo o negativo. ¿Puede ser mezclado? Por supuesto que sí. No obstante, si son mezclados, yo tengo preguntas con un enfoque positivo y negativo, eso significa que yo voy a tener preguntas de carácter invertido. Entonces eso va a complejizar más la encuesta a la hora de tabular. Y luego vienen los parámetros o los indicadores, y lo hice aquí lo más sencillo posible, que es que el trabajador marque con una X si esa afirmación es positiva o negativa, nada más. Entonces fíjese que la hice pensando en el trabajador, o sea, las preguntas son simples y además lo único que tiene que hacer el trabajador es marcar una X. Por ejemplo, me entero oportunamente de lo que ocurre en Denim Design, lo único que va a hacer el trabajador aquí es marcar una X. Si él considera que eso es así, ¿ya? El trabajador no puede marcar sí y no a la vez, o sea, esa la instrucción se la tenemos que dar al colaborador, ¿ya? En Denim Design mis opiniones son tomadas en cuenta, entonces podría decir el trabajador, no, aquí en mi caso, a mí no me consideran, ¿cierto?, las opiniones. En Denim Design solo hay información oficial, ¿cierto? Entonces fíjese que aquí él podría haber marcado que sí, acá podría haber marcado que no. Entonces, como usted puede ver, esta es una encuesta muy corta, porque en total solo tenemos 16 preguntas, y lo único que tiene que hacer el colaborador es marcar con una X. ¿Ya? Importante, hago un paréntesis, esta encuesta podría, ¿cierto? Netamente hacerla en forma online, ¿cierto? Va a depender de las características de los trabajadores, o bien, ¿cierto? La podemos imprimir tal cual, ¿cierto? Entregarla al trabajador. Una recomendación, ¿cierto? De mi parte, es siempre ideal que estas encuestas sean de carácter anónimo, es decir, que el trabajador no tenga que identificarse, ¿ya? Porque cuando el trabajador, ¿cierto? En el encabezado de la encuesta tiene que poner su nombre, ¿cierto? El área que pertenece, entonces eso podría subjetivizar la encuesta, porque el trabajador puede tener un temor, ¿cierto? A represalias, es decir, oye, si yo pongo aquí que no estoy conforme con este elemento. Entonces, la recomendación es que esta encuesta sea de carácter anónima, porque ahí el trabajador te va a decir en verdad qué es lo que piensa, ¿ya? Idealmente colocar un buzón, ¿cierto? En el mismo buzón de sugerencia, en un determinado día le pedimos a los trabajadores que respondan a la encuesta. Podemos emprender acciones adicionales para que el trabajador responda a la encuesta, que si yo le damos un regalito, un juguito, una galletita, pero importante, mi recomendación es que sea anónima. Online se puede hacer anónima, ya la encuesta, pero el trabajador aún así queda en la duda, ya a mí me llega como trabajador, le encuentra el correo, igual voy a quedar en la duda, ¿cierto? Y por mi correo pueden rastrear y saber que yo respondí. Entonces, si viene más trabajo, lo más efectivo es que esta encuesta se imprima y se le entregue al colaborador y se le pide que la responda de forma anónima, sin identificarse. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que le entregamos esta encuesta
a los trabajadores y nos aseguramos que todos respondan, entonces lo que vamos a hacer nosotros es la tabulación. O sea, debemos consolidar todas las respuestas en un solo documento. Y aquí viene un punto importante. Como esta encuesta es de carácter positivo, elementos que yo quiero que se den en la empresa, entonces yo debiese contar después todos los sí. ¿Cuántas personas dijeron sí a la pregunta 1? ¿Cuántas personas dijeron sí a la pregunta 2? ¿Por qué? Porque tiene un enfoque positivo. Si las preguntas o afirmaciones estuvieran planteadas con un enfoque negativo, entonces yo cuento los no, ¿ya? Miren qué sencillo, ¿ya? Uno dice, profe, ¿yo puedo tabular una encuesta que diga solo sí, no? Sí, por supuesto que sí, contando los indicadores. En este caso vamos a contar los sí. Entonces lo que se hace acá, una vez que todos respondieron, vamos a recoger, ¿cierto? Todas las encuestas, nos vamos a asegurar que todos hayan respondido la encuesta y aquí vamos a contar, ¿cierto? En un archivo muy igual a este, vamos a contar todos los sí. ¿Ya? ¿Cuántas personas dijeron sí a la 1 y así sucesivamente? ¿Ya? Pasamos a la siguiente hoja. Entonces aquí ya tengo la tabulación, ¿cierto? Ya la dejé lista para ustedes, para que nosotros, ¿cierto? Trabajemos. Como pueden ver, esta primera parte es netamente igual a la encuesta anterior, a la que le entregamos al trabajador. ¿Ya? A propósito, como detalle, usted aquí en la encuesta podría omitir el nombre de la dimensión. Ya usted podría pasarle solo las preguntas. Ya usted puede eliminar esto. ¿Ya? Ahí, eliminar. Usted podría pasarle solamente así al trabajador la encuesta. ¿Ya? Un detalle. Porque el trabajador no entiende de esto de dimensión. Como podemos ver acá, ¿cierto? Suponemos que 52 colaboradores respondieron la encuesta. Entonces se hizo el conteo, ¿cierto? Le pedimos a un asistente que haga este trabajo o nosotros mismos. Ejemplo, pregunta 1. Me entero oportunamente de lo que ocurre en Denim Design. 45 trabajadores, 45 de los 52 dijeron que sí. Y 7 dijeron que no. En Denim Design, pregunta 2, mis opiniones son tomadas en cuenta. 40, o sea, de los 52 trabajadores, 40 dijeron que sí, 12 dijeron que no. Y así sucesivamente. Entonces, lo primero que yo hice aquí fue una columna para poder comprobar, ¿cierto? Para ver si no tengo descuadres. ¿Será que todos mis colaboradores respondieron a la pregunta? Entonces, muy fácil, yo tendría que sumar, ¿cierto? Este 45, los que dijeron sí y no, y me tiene que dar, como pueden ver, 52. ¿Ya? Esto lo hacemos con una fórmula muy sencilla, no es más que una suma, 45 más los 7. Entonces me dice que tengo 52 respuestas. Aquí copio la fórmula para abajo, ¿cierto? Y como pueden ver, está cuadrado. A lo menos en las 3 preguntas, todos respondieron. Ahora, ¿qué pasa si aquí hubiera tenido 40? Entonces, automáticamente yo dejé la planilla con un formato condicional para que me acuse, ¿cierto? Y me diga, oye, no todos respondieron la encuesta. ¿Ya? Bien, aquí como tenemos esto, ya yo podría tirar la fórmula toda para abajo, pero como tengo celdas combinadas aquí, entonces te va a descuadrar. Entonces lo que podemos hacer aquí para que sea rápido es copiar y pegar la fórmula. ¿Ya? Ahí, pegado especial, fórmula, ¿cierto? Y podemos hacer eso con todo lo demás. Aquí, más adelante vamos a hacer lo mismo. Ahí, pegado especial, fórmula. ¿Ya? ¿Ve? Esto es muy rápido. Ahí, pegado especial, fórmula. Un poquito de Excel. Y para recordar solamente, ¿cierto? La fórmula no era más que sumar los sí con los no. Y como pueden ver aquí, ¿cierto? Esta primera columna lo que me dice que en todas las preguntas de la encuesta fueron respondidas por los 52 trabajadores. No tengo descuadre. ¿Ya? Entonces eso sería, ¿cierto? Es un adicional, ¿ya? Contar ahí, ¿cierto? Corroborar que todos respondieron todas las preguntas. No tengo descuadre. ¿Ya? ¿Qué pasa si en la primera pregunta no todos respondieron? Debes averiguar, pues, a lo mejor el trabajador no entendió la pregunta,
O si en total, en toda la columna yo tengo descuadre de 2 trabajadores, tengo 50. Puede ser que el día que apliqué la encuesta, 2 trabajadores no fueron, ¿cierto?, a trabajar, o bien se negaron a responder. O sea, a lo menos en Chile, recuerden que no hay ninguna obligatoriedad, o sea, para el trabajador responder una encuesta de clima. Ya, por eso nosotros nos tenemos que ganar la confianza de los colaboradores. ¿Ya? Perfecto. Entonces lo que yo voy a hacer ahora aquí es el conteo, ¿cierto? La ponderación. Esto lo tengo que transformar en porcentaje. Y es muy fácil, esto lo vamos a hacer con regla de 3. ¿Ya? Si mi total son 52 colaboradores que respondieron la encuesta, entonces esto es el 100%. Y yo lo que voy aquí, ¿cierto? A trabajar los sí. Entonces yo digo, del 100% de los trabajadores, es decir, 52, ¿qué porcentaje dijo sí? O sea, estos 45 trabajadores, ¿qué porcentaje son de los 52? Y como usted puede ver, es regla de 3, ¿cierto? Muy sencillo, 45 por el 100%, porque yo quiero el resultado en porcentaje, dividido, en este caso, en los 52. Como voy a arrastrar la fórmula para abajo, recuerden fijar celda con F4. Listo, 87%. Lo que me dicen que la pregunta 1, el 87% dijo sí, ¿ya? Y no me interesan los no, ¿ya? Yo estoy aquí trabajando solo con el sí, porque las preguntas son de carácter positivo. ¿Ok? Listo, copiamos aquí la fórmula para abajo. Pregunta 2, el 77% dijo, ¿cierto? Que sí, el 83% dijo que sí en la tercera pregunta. Al igual que lo anterior, vamos a copiar la fórmula, ¿cierto? ¿Para qué vamos a reinventar la rueda de nuevo? Ahí, muy rapidito esto, ahí, botón derecho, pegado especial, fórmula. Y aquí, ¿cierto? Solo para recordar en la última, ¿ya? La última afirmación, la fórmula era respuestas positivas por el 100% dividido en el 52, que es el 100%. ¿Ok? Que me dice que la satisfacción general está en un 71%. Listo. Y ahora, para finalizar esta tabulación, entonces lo que hacemos es calcular la ponderación total por dimensión, porque eso es lo que voy a trabajar después en el gráfico, ya lo que está en rosado. Y ahí es muy sencillo, no es más que promediar las 3 preguntas, ¿cierto? Entonces, comunicación empresa, hago un promedio de las 3 preguntas. Igual promedio, fórmula básica, ¿cierto? Entonces, fíjese que si yo selecciono estas 3, aquí abajo en el torpedo me dice, ¿cierto? 82 el promedio, ¿ya? No fue más que eso, ahí está la fórmula, un promedio, ¿ya? Aquí podemos, ¿cierto? Copiar y pegar la fórmula. Podemos comprobar, ¿cierto? Que aquí el porcentaje es 71. O sea, la dimensión comunicación empresa está en un 82%, la dimensión reconocimiento está en un 71%. Si le sale esta pestañita Excel, ya me arroja un error, pero no es más que estoy trabajando con celdas combinadas, entonces a veces pasa eso. Usted aquí pincha este triangulito que está acá, ¿cierto? Este rombo y le pone omitir error. No hay problema con eso. ¿Ya? Entonces, copiamos. Ahí, pegado especial, fórmula. ¿Ya? Y aquí, ¿cierto? No tengo nada que promediar, es una sola. Entonces lo que yo hago solamente es copiar el valor. ¿Ya? Ahí eliminamos el error para que no se vea feo, omitir error. Esta pestañita verde por si acaso. ¿Ya? Ahí, omitir error. No, una tontería. Igual lo puede dejar así, ¿ya? Yo soy un tanto perfeccionista, entonces quiero que esto no aparezca, pero listo. Como pueden ver, ¿cierto? Yo digo, oye, es comunicación empresa está en un 82%. No estamos tan mal.
Reconocimiento y desarrollo, vamos en un 71%, no está mal. Claramente, en resolución de conflictos vamos en un 14%, aquí algo está pasando. Uy, la prevención de riesgo está en un 26%. Las compensaciones están en un 65%. Lo que es, ¿cierto? La satisfacción general está en un 71%. Ahora, tengo que poder interpretar esto, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a trabajar lo que es el gráfico. Recordar aquí nuestra terminología, ¿ya? Aquí alguna vez lo vimos, ¿cierto? Si una dimensión está igual o por debajo del 60%, decimos que está en una condición crítica, ¿ya? O sea, algo que hay que trabajarlo ahora ya. Si está, ¿cierto?, entre un 60 y un 70, o sea, de un 61 a un 70, esa dimensión para nosotros es una condición de debilidad, o sea, hay que trabajarlo. En cambio, si está de un 71 a un 80, entonces sería una condición de tranquilidad, o sea, sería como el amarillo del semáforo, ¿cierto? O sea, la podemos dejar ahí, igual se puede mejorar. En cambio, si la dimensión está por sobre un 80%, entonces es una fortaleza organizacional. Vale decir que es difícil, es casi imposible que en una empresa tengamos una dimensión en un 100%, ¿ya? Y no se lo planteen como objetivo, porque siempre en la empresa va a haber alguien que no va a estar conforme, por muy buena que sea la organización. Entonces, por eso que está este rango, ¿ya? Entonces aquí, volviendo a nuestra encuesta, ¿cierto? Ya, como decimos acá en Chile, abuelo de pájaro, yo puedo ver aquí cuáles son las dimensiones que están bien o mal, ¿ok? Listo, y nos vamos a la tercera hoja, y lo que vamos a hacer acá, ¿cierto? Es completar esta planillita. Como ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? Tenemos las 5 dimensiones y la satisfacción general. Aquí le dejé la tablita, ¿cierto? Como torpedo, ¿cierto? Para ver qué colocamos acá. Y luego lo que vamos a hacer es copiar y pegar solamente las ponderaciones generales, ¿ya? O sea, lo que está aquí en color salmón o naranjado, como quiera llamarlo, ¿ya? Entonces eso lo que vamos a hacer es colocarlos acá. Y con base a eso, nosotros vamos a hacer la categorización. O sea, vamos a poner aquí, según los porcentajes, según estos parámetros, cómo se categoriza. Si es una fortaleza organizacional, una condición de tranquilidad, de debilidad o bien crítica. Para esto, ya le hice un trabajo aquí. Le dejé una fórmula, como ustedes pueden ver acá arribita, que pareciera ser compleja, pero no es para nada. Esta fórmula lo que dice es que según el porcentaje, el rango, ¿cierto? De acuerdo a lo que tenemos acá, entonces me ponga ahí, ¿cierto? Si es una fortaleza organizacional, condición de tranquilidad, ¿ya? Si es una condición de debilidad o crítica, ¿ya? Pareciera ser complejo, pero esto no es más que un sí anidado, ¿ya? Entonces va a estar aquí para que usted la tenga. Y además le puse un formato condicional, ¿ya? Que según lo que diga, ¿cierto? Se dice fortaleza organizacional, que se ponga en color verdecito con letras amarillas y así sucesivamente, ¿ya? Para que se esté un tanto automatizado, ¿ya? Aquí podemos, en este caso, comunicación empresa, copiar y pegar, pero no les recomiendo copiar y pegar. ¿Por qué? Porque si el día de mañana hay un cambio acá, entonces va a cambiar el valor acá, entonces se podría actualizar. Entonces lo que yo les recomiendo es sencillamente ahí hacer un igual, ¿cierto? Pérez. Igual, y vamos acá, ¿cierto? Y tomamos esto. 82%, como pueden ver, es una fortaleza organizacional. Ahí, por sobre un 80, ¿ves? Por sobre un 80, ¿ves? Entonces, comunicación empresa, 82%. Aquí no puedo copiar la fórmula para abajo, ¿ya? Porque recuerden que aquí yo tengo las preguntas. Entonces, si yo copio la fórmula para abajo, me va a tomar este 87, entonces no es lo que corresponde, ¿ya? Entonces, reconocimiento, ahí vamos a ver que es un 71%. En este caso, debiese quedar en una condición de tranquilidad. ¿Ve?
Resolución de conflicto, vamos a hacer lo mismo. Ahí le ponemos solamente igual y pinchamos, le hacemos referencia a esta celda. 14%, y miren, ya me está diciendo que es una condición crítica. Prevención de riesgo, entonces ahí podemos ver, igual solamente, asegúrense de tomar la dimensión que corresponde, prevención de riesgo, 26%. Y finalmente, compensaciones, ahí está en un 65%, es una condición de debilidad. ¿Y cómo anda la satisfacción general? Entonces la satisfacción general está en un 71%, está en una condición de tranquilidad. Ahora, aquí hay algo interesante de analizar, ¿cierto? Recuerden que las dimensiones trabajadas fueron solo estas 5. Estas 5 se recogieron de las 21 dimensiones que tiene una encuesta de clima estándar, ¿cierto? Como pueden ver aquí, recuerden, tengo muchas dimensiones. Entonces yo no tomé todas las dimensiones, puesto que es una empresa pequeñita, no quise hacer una encuesta compleja, entonces recuerden que estamos personalizando una pequeña encuesta. Entonces, yo tomé estas 5 dimensiones, pero además yo le agregué aquí la dimensión, ¿cierto? O sea, satisfacción general, ¿ya? Entonces, si yo promedio las ponderaciones de las dimensiones individualizadas, debiese cuadrar o quizá o asemejarse a la satisfacción general. Y como pueden ver, si yo le saco aquí un promedio, ¿cierto? O sea, basta con tomar esto aquí, no sé si lo pueden ver, me dice que es un 52%. Pero cuando yo le pregunté al trabajador por la satisfacción general, en la última pregunta, el 71% me dijo que sí estaba satisfecho. Pero yo considero estas 5 dimensiones me da un 52%. Entonces ahí viene una buena pregunta, o sea, ¿hay un error acá? ¿El trabajador se está contradiciendo? ¿Qué pasa aquí? Y la respuesta es que no está mal esto. Lo que pasa es que yo solo consideré 5 dimensiones de las 21. Pero cuando el trabajador respondió la pregunta general, que es, en general me siento satisfecho con mi trabajo actual, es posible que él haya considerado otras dimensiones que nosotros dejamos afuera, ¿ya? Entonces no está mal, ¿ok? Bueno, finalmente con esto, nosotros tomamos aquí solamente las dimensiones y los porcentajes y generamos aquí al ladito lo que es el gráfico, ¿cierto? El gráfico, ¿cómo se dice? Radial, ¿ya? Entonces, tomamos aquí solamente las dimensiones y solo los porcentajes, sin encabezado. Nos vamos a ir aquí a insertar. Si en la zona de gráfico no le aparece el gráfico general, haga un gráfico normal, por ejemplo, de barra, ¿ya? Este gráfico yo ya lo podría utilizar para un informe, pero lo ideal es que trabajemos con el radial. Entonces, una vez posicionado aquí en el gráfico, nos vamos aquí a cambiar tipo de gráfico y aquí al costadito está el radial. ¿Ven? Pinchamos el radial y le damos a aceptar. Y ahí, como pueden ver, ¿cierto? Ya tengo un gráfico además para agregar a mi informe y poder hacer un análisis. Aquí ustedes después pueden enchular ya el gráfico según como a ustedes les guste. Esto es a gusto del cliente. Le cambian el título acá, ¿cierto? En este caso yo pondría diagnóstico de clima organizacional. Y con esto ya tengo para hacer, ¿cierto? Un pequeño análisis. Recuerden que el gráfico radial, cuanto más afuera la variable, ¿cierto? La dimensión es positivo. En cambio, cuanto más al centro, eso es negativo. Y fíjese que aquí está reflejado que prevención de riesgo, ahí en este puntito, y resolución de conflicto son las que están, ¿cierto?, en una condición crítica. ¿Ya? En cambio, comunicación empresa, ¿cierto? Es una fortaleza organizacional. La satisfacción general está, ¿cierto?, bien de cierta forma. ¿Ok? Eso, muchachos. Entonces, lo que viene ahora, para el siguiente video, es cómo interpretar esto ahora.
¿cierto? Eso se hace con lo que es una herramienta de diagnóstico que se llama el diagrama de Chicagua. Lo voy a estar explicando en el siguiente video, ¿ya? Voy a hacer una parte 2 de este video. Pero fíjese que eh, el objetivo de este video fue trabajar una encuesta sencilla, ¿cierto? O sea, personalizar una encuesta para una empresa pequeñita. En el video anterior de clima habíamos trabajado una encuesta con 2000 y tantos trabajadores, ¿cierto? Pero aquí entonces pudimos personalizar, ¿cierto? ¿Cómo trabajo yo esto en una empresa pequeña, verdad? ¿Cómo hago una encuesta sencilla? Como pudieron ver aquí, una encuesta que fue muy sencilla para el trabajador de responder, ¿cierto? Lo único que tenía que hacer era marcar una X en el sí y en el no. Y por más sencilla que fuese un sí y un no, ¿cierto? Eso lo pudimos tabular, lo pudimos convertir en porcentaje, ¿cierto? Que nos permitió, por una parte, categorizar, ¿cierto? Las dimensiones, pero también nos permitió generar un gráfico para un posterior análisis. ¿Ya? Espero que les haya gustado, ¿ya? Importante recordar que si usted quiere, ¿cierto? Esta planilla, el material, basta con que me escriba Jorge celedonsilva@gmail.com. Ahí lo voy a dejar, ¿cierto? Ese es mi correo. Lo ponen ahí en el comentario del video, ¿cierto? Profesor Jorge, vi su video, le di me gusta, ¿cierto? Y me gustaría que usted me enviara, ¿cierto? Por favor, la encuesta de clima, ¿cierto? Y yo encantado se la envío, ¿ya? Le voy a pedir que se pueda suscribir al canal, ¿ya? Yo, viendo la estadística del canal, hay muchos alumnos, ¿cierto? Personas de empresas que me escriben, que le dan me gusta el video, comentan, pero muchas veces no se suscriben, ¿ya? Entonces, como requisito, para que yo le pueda enviar el material, les voy a pedir, ¿cierto? Que se puedan suscribir, entonces con eso ustedes apoyan el canal, ¿cierto? Y por supuesto que esto me motiva, yo lo hago de forma desinteresada, aquí no hay cobro por el material, basta con que usted me escriba y tenga paciencia, ¿ya? Yo tengo muchos suscriptores, entonces trato de responder eh, lo antes posible, ya trato de poder responder ahí a mis queridos suscriptores.